¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabando desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistador invitado el maestro Octavio Mercado González, del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por asistir, ya nos habías acompañado como entrevistador, como invitado especial, entonces excelente volverte a ver aquí con esta nueva producción y en esta nueva temporada. Muchas gracias. Ya conocen su voz, entrevistador, Dr. Julián Alberto Fresán Figueroa, del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas. Buenos días, tardes o noches, qué gusto estar aquí en este primer episodio de la 5ª temporada de Expreso de Ciencias y además estamos grabando esto casi al momento del aniversario de Expreso de Ciencias, lo cual me llena muchísimo de gusto. Y qué mejor manera de continuar con este programa que en esta temporada donde vamos a entrevistar a los profesores del Departamento de Procesos y Tecnología, que son los profesores que dan clases en la licenciatura de Ingeniería Biológica. Entonces estoy muy contento de estar aquí en este primer programa. Por favor, no se olviden de seguirnos en Spotify, en TikTok, en YouTube y en todos lados. Denos compartir y esperemos que esta temporada esté llena de cosas bien interesantes. Así es, no deja de impresionarme lo rápido que se nos van los episodios y qué tan rápido llegamos a la 5ª temporada, en especial porque, bueno, más adelante el capítulo descubrirán que nuestros invitados ya nos han acompañado a lo largo de estas temporadas. Entonces, es magnífico. Saludos a nuestras escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega. Y el invitado de hoy, que inaugura esta temporada, es doctor en Ciencias Materiales. Para acercarnos a su trabajo debemos pensar en física, termodinámica, biofísica y estructura molecular de los biomateriales. El micrófono es para el doctor José Campos Teral. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Es un privilegio ser aquí la persona entrevistada en la nueva temporada. Muchas gracias. Muchísimas gracias por asistir. En general, esta temporada, pues, es una inauguración también especial porque es también lo que abre la puerta a lo biológico, a esta área de las ciencias. Pero antes de que nos expliques termodinámica, biofísica y estructura molecular, que seguramente no nos alcanzaría un solo episodio, ya conocen la estructura. Primero queremos ver a tu pasado. Háblanos de tu infancia. ¿Cómo eras de niño? Pues de niño probablemente fui bastante curioso. Siempre me llamó la atención cómo funcionaban las cosas. Entonces, tuve la fortuna de vivir en Acapulco, Guerrero, y entonces tenía mucha interacción con el mar, con cielo azul, con la arena, y siempre me llamaba mucho la atención, ¿no? Saber por qué había olas, por qué estaban las estrellas, por qué había iguanas por todos lados, ¿no? Entonces, pues, de ahí siempre curioso, ¿no? De saber cómo eran, ¿no? Las cosas. Muy bien, es muy diferente el proceso de un niño que creció en la ciudad a un niño que creció en campo y mucho más diferente a un entorno tan específico como lo es la playa. Y dentro de esta curiosidad y pues ya un interés sobre la ciencia, ¿cómo le explicarías a tu yo de 12 años a qué te dedicas hoy en día? Bueno, pues le diría que más o menos sí me formé en lo que pensaba a los 12 años. Yo tuve la gran fortuna de que mi padre era médico y vengo de una familia que leía mucho. Y a mí me regalaron unas biografías de Pasteur y de Galileo y de Newton. Y entonces por ahí me fui formando en esta idea de personas que investigaban, ¿no? Pues yo le diría a mi yo de 12 años que sí, que me dedico a investigar, a tratar de averiguar cómo funcionan las cosas y que intento hacerlo utilizando todas las herramientas de la ciencia. Oye, José, ¿y qué estudiaste en tu licenciatura? Ingeniería química.
¿Y cómo fue que decidiste ingeniería química? Sí, eso es una cosa así como extraña, porque la verdad es que a mí lo que más me gustaba era la biología. Pero tuve la gran fortuna de en la preparatoria tener muy buenos profesores de química y como que me fui sesgando ahí a la parte química. Y bueno, siempre había en mi época, había esta idea de no, como biólogo no vas a comer. Y entonces, por ahí salió lo de que, pues bueno, puedes estudiar química, algo así. Y uno de mis profesores me dijo, mira, si ya vas a estudiar química, pues ya mejor estudia ingeniería química, porque ahí hay más opciones y la mitad de la carrera es igual, entonces pues, y yo te veo más como ingeniero. Y bueno, pues le tomé la palabra y me fui a la facultad de química, estudié ingeniería química. Qué padre. ¿Y de ahí cómo llegas a toda esta parte de la ciencia de materiales? Muy pronto entré a posgrado como estudiante asociado porque vi un anuncio de una profesora que luego se convirtió en mi tutora, que pedía alumnos para tesis. Y yo pues iba en segundo semestre y fui y me apersoné y la profesora, la doctora Carmen Barea, me vio y me dijo, no hombre, estás muy joven todavía. Pero por ahí yo creo que vio algo y me dijo, ¿por qué no vienes de vez en cuando y vamos platicando? Y entonces entré con ella a un área de la física de superficies, y al tiempo, pues acabé siendo alumno de ella. Ella se mudó de la Facultad de Química al Instituto de Física y yo me fui con ella. Y ya en física, pues me dijeron, sí, pues es que yo creo que estás bien, pero no creo que llegues a físico. Entonces, pero está ciencia de materiales. Y era una parte, un bloque terminal de ingeniería química. Entré a materiales, me gustó mucho lo de materiales, ¿no? De conocer, pues, los diversos materiales, ¿no? De la cerámica, los metales, los polímeros. Y de ahí, pues, ya me fui agarrando y acabé haciendo la maestría y doctorado en ciencias de materiales. La maestría muy formal, o sea, dedicado a esto, ¿no? Aprender la física, los materiales. Pero en el doctorado sí me rebelé y dije, quiero saber de materiales, pero en sistemas biológicos. Y entonces ahí cambié todo. Y ahí cambié todo hasta en el Instituto de Física, porque en aquel entonces no había tanta gente que estudiara los sistemas biológicos. ¿Y qué tan diferentes son los sistemas biológicos en términos de esta parte de los materiales? Pues la gran diferencia es que no hay metales. O sea, como el metal como tal no existe, excepto a nivel atómico, ¿no? Como la sangre que tenemos fierro, pero es nivel atómico. Y esa es la gran diferencia. Cerámicos hay las conchas de las tortugas, nuestras uñas, las conchas del mar, hay cerámicos sí hay. Y los polímeros estamos conformados básicamente de polímeros, ¿no? Bueno, los huesos son cerámicos, son el mayor ejemplo de un material biológico son los huesos, que combina ambas cosas. Entonces los polímeros que veía en química, acá también en materiales biológicos, pues son el pan de cada día, nada más que son de materia, pues de aminoácidos y de carbohidratos y de otras cosas. Excelente. Y ya como más específicamente, ¿qué es lo que haces tú en tu investigación? ¿Cuáles son tus temas así? Yo me doctoré haciendo una cosa que se llama fuerzas de interacción, es tratar de entender cómo interaccionan dos superficies. Y lo trabajé haciendo superficies de ADN y superficies de proteínas. Y ahora lo que hago es básicamente usar todo ese conocimiento para trabajar lo que se conoce como biosensores, que es hacer superficies en donde haya moléculas biológicas, pero que sirvan para detectar cosas. Por ejemplo, la prueba rápida que nos hicieron de COVID, ese es un biosensor, por ejemplo, o el que te hacen ahora para el alcoholímetro, ¿no? También es un biosensor. Entonces, ese es un área que trabajo. Otra es trabajar materiales biológicos para hacer crecimiento celular. Eso es algo que trabajo con la doctora Nora Beltrán.
Y otra área que estoy trabajando es la de materiales biológicos a partir de proteínas para hacer encapsulados que sirvan para farmacia o para alimentos. Eso con la doctora Islia Arroyo y la doctora Dolores Reyes. Excelente. Y me queda una duda, porque desconozco mucho de, de estos temas. En particular, esto que dices del encapsulado es como las pastillas, Sí, justamente. sí, básicamente igual. Nada más es hacer encapsulados como más inteligentes, por decirlo así, de tal manera que lleguen al lugar que uno quiere. Hay algunas moléculas que se sintetizan que son, se dice hidrofóbicas, es decir, no les gusta el agua. Entonces disolverlas a nuestra sangre es bien difícil. Ese es un detalle. Lo otro es que quieres que esté protegido para que llegue hasta donde tiene que llegar. Es decir, si te tomas una pastilla, pues el estómago y tu sistema digestivo pues la va a romper o algo así, y entonces ya no tiene efecto. Por eso a veces nos dan medicinas por largos periodos, por ejemplo, de antibióticos nos dan como 7 días, ¿no? Que es para que el efecto sea más continuo. Aquí hay varias moléculas. Algunos no son tan de farmacia, por ejemplo, algunos ahora se quiere sustituir los colorantes por cosas más naturales, como se hacía antiguamente. Pero esos colorantes son difíciles de incorporar a los alimentos. Entonces lo que buscamos es proteger a la molécula que da el color para que esté protegida, se pueda adicionar al alimento y bueno, que pues, se vea del color que queremos hasta que lo comemos. Un ejemplo son los cereales. Los cereales a los niños les gustan de colores llamativos, ¿no? Pero bueno, los colores, los pigmentos que se usan químicos, pues no todos son tan buenos, ¿no? El famoso rojo es uno de los peores. Y la intención es encontrar pigmentos rojos que sean naturales, pero que se puedan incorporar al cereal y que no alteren el sabor, por ejemplo, ¿no? Que esa es otra. Entonces, son cosas que ahora... Y la misma, una cosa que yo estudio es, a veces un mismo sistema sirve para varias cosas, como si tuvieras un carrito y el carro te sirve para llevar paletas, para llevar a los amigos, para llevar la fiesta. Entonces, la intención es encontrar estos acarreadores que te permitan hacer varias cosas al mismo tiempo. Viniendo de ingeniería química, ¿cómo fue la llegada de ingeniería biológica? Pensando que además es un campo innovador, es decir, ¿les costó trabajo ponerse de acuerdo por los distintos orígenes de los profesores del departamento? Sí, definitivamente. No. Bueno, de entrada, cuando el doctor Reba nos citó a los profesores fundadores y nos dijo, bueno, vamos a hacer una licenciatura que se llama Ingeniería Biológica. No, yo tuve que ir al Google y ver de qué hablaban porque no sabía de qué estaban hablando. Y no casualmente, pero por ejemplo en Estados Unidos sí ya estaba ingeniería biológica como tal. Y entonces ahí medio aprendí. Y sí, es un cambio, o sea, habíamos algunos que veníamos más de la física, otros eran más ingenieros químicos, otros eran biotecnólogos, había gente de alimentos, de ingeniería en alimentos. Entonces, sí tuvimos que ponernos de acuerdo primero en qué era lo que significaba ingeniería biológica. Y luego ya viendo otras licenciaturas en otros lugares, por ejemplo, veíamos que el MIT era muy nano, muy a la escala pequeña. Pero si veías en otra universidad era más sistemas biológicos, escala como de producción de alimentos. Entonces la pregunta que nos hacíamos es, ¿hacia dónde queríamos llevar la licenciatura? Al tiempo y después de varias reuniones se decidió que iba a ser generalista, es decir, un poco de todo, porque pues México pues trabaja todo, ¿no? Desde alimentos, farmacia, etcétera. Pero sí costó y aún hoy en día todavía nos cuesta un poco ajustar que, por ejemplo, nuestra química, el curso de química, no sea tanto de química de refinación, pues de como lo estudié yo, sino una química más de los sistemas biológicos, más de reacciones de enzimas o de formación de enlaces en moléculas, por ejemplo, de proteínas o de carbohidratos. Y ahí todavía tenemos que ajustar.
Y no sé si este enfoque generalista también ha ayudado a que se fortalezca el trabajo interdisciplinario. Creo que algo muy interesante del trabajo del departamento y del tuyo en particular es que siempre ha habido acercamientos con otras disciplinas para buscar colaboración, es decir, lo que has trabajado con el LabSeed o con otros proyectos. Sí, justamente como ingeniero, ¿no? Y biológico. Y en un momento de transición en donde los problemas que nos acontecen se empiezan a pensar más con el respeto al medio ambiente y tratando de no generar mayores consecuencias de las que ya generamos como seres humanos, y que justamente muchas de las respuestas se pueden obtener de los sistemas biológicos. Eso nos hace ver que podemos movernos en energía, en salud, en alimentos, con otros colegas, con otras áreas. Lo que sí es que al tiempo nos fuimos dando cuenta que los problemas no se solucionan desde una sola área. El primer proyecto que se trabajó, uno de los primeros en el DPT, fue un proyecto que hizo el doctor Quintero de biomasa de segunda generación, que yo al principio decía, ¿y eso qué significa? Y lo que significa es que se usan residuos. Y la idea era hacer bioetanol. Entonces nos juntamos, decidimos, dijimos, vamos a hacer bioetanol de residuos de maíz. El doctor Quintero, que tenía más experiencia, invitó a colaborar a unas colegas de Azcapotzalco, del área de sociales, y como a los 3 meses las colegas vinieron y nos preguntaron, ¿cómo van con su investigación? No, hombre, vamos súper bien, está todo súper bien. Ah, sí. ¿Y lo que hace sirve con otros residuos? Bueno, sí, pero nos estamos enfocando mucho en el olote de maíz, el hueso, ¿no? Del maíz. Y de repente nos dicen, bueno, lo que pasa es que resulta que no hay residuos de olote de maíz en México. Y nosotros, ¿qué? Sí, dice, es que todo el olote se le da a los puerquitos, lo usan para quemarlo. Entonces, pues la idea es muy buena, pero pues la realidad es otra. Y ahí nos dimos cuenta que pues sí necesitas colegas de sociales, del área de comunicación o de otras áreas que nos puedan decir qué sí hay en México, con qué residuos sí se pueden trabajar y de ahí investigar, ¿no? Y no simplemente pues sacar una muy buena idea de como México es del maíz, pues vamos a trabajar el maíz. Una pregunta y nada más para nuestros escuchas, ¿nos puedes comentar un poco qué es esto del LabSeed y cuál ha sido tu trabajo allí? El LabSeed surge en la gestión del doctor Peñalosa, tratando de entender en qué era bueno la UAM Coajimalpa, pero no una división o un departamento, sino en qué había estas sinergias entre todo el profesorado de la UAM. Y nos invita a los jefes de aquel entonces, yo como jefe del departamento de procesos y tecnología, y a mi colega aquí, Octavio, como jefe del departamento de diseño, pues a platicar y que dijéramos en qué éramos buenos. Y al final, pues lo que se hizo fue como una matriz ahí de temas y de pues áreas de expertise. Y lo que surge es que en lo que es muy bueno o puede tener mucho impacto la UAM Coajimalpa son en temas que tienen que ver con la sostenibilidad. Desde la parte de energía, desde la parte de la ciudad, más que nada. Y entonces, discutiendo mucho cómo podríamos organizarnos, eh, por ahí salió que la ciudad era nuestro entorno de experimentación y que sería bueno investigar sobre la ciudad y los cambios en la ciudad. Y yo como venía y soy experimental, dije, bueno, pues como un laboratorio, ¿no? Podemos hacer un laboratorio. Y al final el doctor Salomón González, que era jefe de departamentos sociales, nos enseñó el concepto de transición socioecológica, que es pues algo que ahora se usa mucho para hablar cómo la actividad humana está haciendo un cambio en el medio ambiente, pero obviamente este cambio en el medio ambiente está provocando un cambio social también en todos y cada uno de los otros. Entonces surge el LabSeed como un espacio para generar proyectos interdisciplinarios
que se enfoquen en estos cambios que ocurren en las ciudades, provocados por la actividad humana y por el efecto en el medio ambiente y en otros temas, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustó muchísimo. Me pareció que era salirme de la caja en la que yo vivía, del laboratorio en el que yo vivía, que me sigue gustando, por supuesto, pero que mucho de lo que hacíamos, por ejemplo, los biosensores, podían servir para detectar CO2. Y el CO2 es un nivel pues de qué tan encerrado está un lugar. Al tiempo eso sirvió para la pandemia, justamente para determinar qué tanto había que cambiar el aire de una habitación o de un cuarto, ¿no? Entonces, en nuestro caso era como medir CO2 para lo del medio ambiente y al final acabó siendo una medida de CO2, pero para una cuestión de la salud, ¿no? Entonces, allí yo dije, ay, esto está muy, muy... Y bueno, conocer a colegas como Octavio, Salomón, Nora, Angélica, gente que labora ahí, que interviene en los proyectos, pues ha sido muy enriquecedor. Sí, bueno, y hay, justo el asunto es que de repente estamos súper ocupados con proyectos, con docencia, con investigación. ¿Cómo le hacemos para generar los espacios donde podamos conocernos y platicar e interactuar? Porque creo que parte del asunto es de entrada conocernos. Sí, sí, sí. Acabamos de tener un simposio de licenciaturas en la división que fue muy, muy rico. Invitamos a la licenciatura de diseño, a la licenciatura de estudios socioterritoriales y creo que por ahí hubo cosas muy, muy interesantes donde, aunque no fuera muchísimo, pero se empieza uno a ver y a conocer y a lo mejor foros así un poco más lúdicos, un poco menos formales, pueden ser espacios interesantes para convivir y platicar y luego uno pues a lo mejor acaba hablando de fútbol, pero por ahí luego a veces salen cosas. Y bueno, muchas veces uno acaba trabajando, ¿no? Con la gente que te cae bien y más por la relación que por el tema, ¿no? Incluso. Sí, 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 eso, digo, es un factor fundamental, ¿no? Que haya buena convivencia, buen trato. A veces no es tanto el área de trabajo, sino simplemente el que te lleves bien. Entonces, y de ahí salen cosas, ¿no? No necesariamente con mi colega Nora Morales. No hay un tema de investigación común, pero cuando a ella se le ocurre algo de materiales o alguien viene de materiales, pues se acuerda de mí y entonces yo voy y entonces empezamos a colaborar. Oye, José, y hace ratito nos comentabas un poco sobre cómo llegaron o cómo fueron conformando esta idea de la ingeniería biológica. ¿Cuál es tu definición de la ingeniería biológica? Yo siempre le intento decir a mis alumnos que el símil es química e ingeniería química. Entonces, un químico hace moléculas o estudia las reacciones que llevan a una molécula. Pero un ingeniero químico produce millones de moléculas para lo que tú quieras, desde tu ropa o las aspirinas o cualquier cosa que tú hagas en el laboratorio, tienes que escalarlo. Y en el caso de biólogos y ingenieros biólogos, es más o menos lo mismo. Un ejemplo son las vacunas. O sea, yo puedo diseñar una vacuna en el laboratorio, es decir, la molécula que tiene, si le pongo ADN, si le pongo RNA, si la decoro de alguna manera para que se proteja. Pero una vacuna no salva al mundo. Tengo que producir miles de dosis. Solo en México somos 130 millones y hay que vacunarse 2 veces. Pues échenle, son 260 millones de dosis de vacunas. Y eso no lo producimos en un matraz. Hay que hacerlo a nivel industrial, a nivel de ingeniería. Los procesos que hacen que podamos producir vacunas, pues con el nivel de confianza, con el nivel de sanidad necesario, pues requiere tener conocimientos especiales de sistemas biológicos y de procesos que involucren moléculas biológicas.
Y esa es la diferencia. Un ingeniero químico puede ser más como un refinador de petróleo y un ingeniero biólogo es como un procesador de vacunas. Eso es como lo que yo diría. Que es muy sesgado porque es solo un tema. Hay muchos temas que un ingeniero biólogo puede trabajar, así como un ingeniero químico también. Pero esa es como yo lo planteé. Como dice, no, está súper interesante porque, bueno, yo llevo casi toda la vida aquí en la UAM. Realmente la ingeniería biológica como que no entendía exactamente a qué se refieren. Y en ese sentido, ¿qué obstáculos hubo como para llegar a esa idea desde su creación? Pues lo primero, cuando uno es innovador, pues es que no hay nada antes, ¿no? Entonces, y aún nos pasa que no logramos como posicionar el perfil. Nuestros egresados pues luchan sobre bueno, no pobres, porque son ingenieros. Entonces, tienen toda la capacidad, pero los empleadores no acaban de entender que requieren a un ingeniero biólogo o que un ingeniero biólogo es una muy buena opción cuando ellos tienen sistemas biológicos involucrados. Siguen buscando ingenieros químicos, siguen buscando a lo mejor ingenieros del medio ambiente, pero un ingeniero biólogo es una persona que tiene como un conocimiento bastante amplio que se puede mover desde cuestiones de calidad hasta cuestiones de mediciones o procesos o generar nuevas iniciativas. Y todavía no logramos eso, ¿no? Entonces, lo mismo pasó al inicio, ¿no? Entonces, quizá nosotros estábamos convencidos, pero ¿cómo convences a la sociedad de un nuevo perfil? Quizá pasa ahora con otras áreas, ¿no? Como yo creo que estamos igual socioterritoriales, humanidades no, porque pues como que la gente sabe que son las humanidades, pero quizá que hace alguien de humanidades también puede ser complejo. Sí, justamente, o sea, seguramente muchos de los empleadores no se han dado cuenta que su solución es un ingeniero biólogo y no estar teniendo 2 o 3 personas que complementen esos 3 casos, ¿no? Exactamente, así es. O tener que capacitar a alguien que ya tienes, por ejemplo, a un ingeniero químico que le vas a enseñar cómo funciona un bioreactor en donde no es una reacción química, sino seres vivos que crecen, se reproducen, mueren, ¿no? Entonces, pues hombre, te puedes capacitar, ¿no? Todos podemos actualizarnos, pero qué mejor traer a alguien que ya viene de 4 años, 5 años de preparación en ella. Excelente, excelente. Bueno, en este programa tenemos una dinámica especial que seguramente ya conoces, Seguramente recuerdas. seguramente recuerdas. Entonces te vamos a hacer algunas preguntas y la idea es que nos lo contestes con lo primero que venga a tu mente, ¿va? ¿Consideras que tu salario es alto o bajo? Adecuado. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Leer y la jardinería, Excelente. ¿Y cuál es tu color favorito? el azul. ¿Tocas algún instrumento? No, de chico toqué el órgano, pero no, Y dado que te gusta leer, ¿cuál es tu libro favorito? el Señor de los Anillos. Muy bueno. Eso hay que anotar. ¿Y quién es tu cantante o grupo favorito? Soda Stereo fue en su momento. ¿Tienes algún talento oculto? No lo sé. Pues convivencia social, probablemente, no lo sé. O talento oculto, no. No que yo sepa. Así como algo destacable, no. Ok. Y dado que, bueno, igual es mera perspectiva, pero a mí se me hace que una de... Bueno, nadar bien, eso sí, pero no es ningún talento. No, sí es un No, sí. Y bueno, dado que justamente ingeniería biológica, desde mi punto de vista, es una de las licenciaturas más innovadoras de la unidad Coajimalpa, quisiéramos preguntarte, ¿qué significa innovar para ti? Pues innovar es crear algo nuevo con algo que ya tienes, ¿no? Es como un investigador. Una vez me preguntaron eso, ¿no? Que por qué quería ser doctor y en qué me basaba. Y entonces
no hay nada nuevo, no sale de la nada, ¿no? O sea, tenemos que basarnos en lo que ya se trabajó antes. Y lo innovar es crear de eso algo que no existía antes, algo que a lo mejor nadie se le había ocurrido. Es como cuando vas al museo y ves a alguien que pone un puntito sobre un cuadro blanco y pone un punto negro. Y innovó, ¿no? Y tú dices, ¿y a mí por qué no se me ocurrió, no? Es muy simple, pero pues no a todo el mundo se le ocurre hacer eso, ¿no? Y bueno, eso es arte, ¿no? Pero innovar puede ser combinar cosas que antes nadie se le había ocurrido. Nosotros con la doctora Nora trabajamos esta mezcla de polímeros biológicos, quitosano y alginato. Y un día, tratando de cambiar cosas, pues dijimos, ¿y por qué no le ponemos nanopartículas de oro? Y algo que parecía como trivial de porque lo estábamos trabajando, resulta que ha sido completamente innovador porque no necesariamente a todo mundo se le ha ocurrido poner nanopartículas de oro en un sistema de crecimiento celular. Entonces, pues es relativamente simple, pero al final fue bastante innovador. Excelente, excelente. Y otra pregunta ya un poco más entrando como a tu vida cotidiana. Y quisiera preguntarte, bueno, ya nos comentaste que fuiste jefe de departamento, actualmente eres el director de la división, si no mal recuerdo también fuiste coordinador del posgrado. ¿Y cómo le haces? ¿Cómo equilibras tu vida personal con tu carrera científica y además con un montón de años de gestión? Pues tengo, sí, no es fácil, pero tengo la gran fortuna de estar casado con una gran mujer que me apoya en muchísimas cosas y una de ellas es que entre ella y yo pues balanceamos nuestra vida personal. Yo ahora ya no tengo hijos chicos, pero cuando entré a la UAM justamente tenía hijos pequeños y gracias a su apoyo pues lográbamos compartir las idas a la guardería, al fútbol o al ballet, o bueno, ya no creo que tantas cosas hacía. Y organizarnos, repartir responsabilidades, básicamente, pues así, básicamente tener un buen apoyo familiar. Cuando eran muy chicos mis hijos, mis padres me ayudaron muchísimo, lo cual es algo muy de nosotros, muy latino. En mi época que vivía en Suecia, la gente siempre se le llamaba mucho la atención que las abuelas vinieran a ayudarnos, ¿no? Entonces, el apoyo familiar en todos los sentidos siempre ha sido importante. Entonces, y ahora pues intento entre lo posible no, siempre tiene que haber un balance en la vida, ¿no? Entonces, procurar siempre darle tiempo a todos tus seres queridos. El trabajo es importante, pero no es lo más importante. Sí, completamente de acuerdo. Y otra pregunta relacionada con el trabajo es, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo encuentras ideas? ¿Cómo se te van ocurriendo las cosas? ¿Cuál es tu proceso? Sí, no, cuando era chico yo siempre leyendo a los gente como Pasteur y eso, sonaba como así como eureka, ¿no? De que te sentabas en el laboratorio y se te ocurría algo. Con el tiempo fui viendo que el proceso de investigación, de innovación, es más de ir juntando piezas. Entonces, mi proceso creativo es platicar con mis colegas, saber qué hacen o qué temas se están volviendo pues importantes. Antes leía muchos artículos, ahora nada más veo el abstract, pero me doy idea de dónde se están moviendo las cosas y por ahí obtengo ideas, ¿no? Un poco como lo de las nanos de oro o el usar nuevas partículas o nuevas moléculas colorantes. Por ejemplo, eso es con mi colega Marcia Morales, ella tiene el sistema de microalgas y las microalgas producen colores de casi desde el amarillo hasta bueno, todo el espectro. Y uno se pregunta, ay, ¿qué podríamos hacer con eso, no? Y de ahí sale, o sea, es más ese proceso que otra cosa, ¿no? Entonces, no es tanto, por ejemplo, ahorita tengo una colega de España que me preguntó si quería participar en una convocatoria y me dijo, bueno, a ver qué se te ocurre y
y el proceso fue qué estoy haciendo y qué podría mover. Y entonces, bueno, pues estamos haciendo encapsulados proteicos para encapsular colorantes, pero también necesito encapsulados para fármacos en los tal. Y entonces, pues muy probablemente la propuesta innovadora va a ser en eso. Y ese es el proceso, básicamente. Es más bien como social, ¿no? Es más social, sí, es más de con quién estoy y qué está haciendo, qué propone. em, y yo creo que eso es, ya casi nada se resuelve de manera individual, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y como que un poquito eso es como tal vez una buena idea que impulsa la interdisciplina, ¿no? Ese, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Oye, ¿en dónde nos podemos juntar, no? Claro, sí. Aquí en la interdisciplina hay mucha voluntad, ¿no? O sea, es, como dije hace rato, es quererte salir de la caja. Algo que me divierte y esos son los lenguajes, ¿no? O sea, los lenguajes que existen en las diferentes áreas. Por ejemplo, mis colegas socioterritoriales hablan de entropía y siempre es muy curioso saber cómo definen ellos entropía, ¿no? Y por ahí hay gente en finanzas y en economía que también habla de entropía. Entonces, pues bueno, es interesante ver cómo cada quien usa los conceptos de alguna manera y por ejemplo, el concepto de energía, el concepto de transición. O sea, la transición es de fase, eso es termodinámica, ¿no? Y de repente llego con mi colega Salomón y me dice la transición socioecológica. Y entonces, pues lo primero que pensé es que pasábamos de socio a ecólogo, ¿no? Porque esa es la transición. Y ya luego aprendí que no, que es todo junto, pero en diferentes escenas. Entonces, si tienes voluntad y te llama a aprender más, pues quizá una de las cosas que siempre he tenido es que a mí me ha gustado leer no solo de ciencia. Yo tuve un tutor que solo hablaba de ciencia. Y entonces, bueno, pues estaba bien, pero pues, era un poco aburrido, ¿no? Entonces, a mí siempre me gustó interactuar. Mi esposa es arquitecta. Entonces, bueno, pues ese es otro mundo, ¿no? Completamente. Y entonces cuando he ido a algunas cenas con arquitectos o diseñadores, pues es otro mundo, ¿no? Entonces, pero es un mundo muy rico y uno aprende. Y lo mismo pasa si lees una novela o si vas al cine. Ese es otro pasatiempo que me gusta mucho, es ir al cine. Y no solo películas de ciencia ficción, todas las películas. Creo que es quizá una de las cosas que más me gusta es el cine. Excelente, excelente. ¿Y qué cualidades crees justamente que son esenciales para ser un buen científico, un buen investigador? Pues, pues siempre tener curiosidad, ¿no? O sea, curiosidad y querer conocer y estar abierto a las posibilidades. Esa es otra, ¿no? Y también un buen investigador sabe en qué momento transitar, ¿no? O sea, cambiar. Como dije, yo empecé haciendo mediciones de fuerzas y era física, no era física. Y hoy en día hago completamente otra área. Bueno, pasé de ir a congresos de física, ahora voy a congresos de biotecnología, ¿no? Entonces, o sea, yo sí me he transitado, y bueno, y todavía voy a algunas cosas de física, pero tienes que ser abierto, tienes que ser una persona curiosa, que te guste, que te guste explorar, eso yo sería eso. Y bueno, por otro lado, pues tener paciencia, porque además en el área experimental, pues los experimentos son bien canijos, ¿no? Siempre hacen lo que quieren, ¿no? Que alguna vez un alumno me dice, es que no sale lo que yo quiero. Y entonces yo le decía, no, es que nunca va a salir lo que tú quieras. Va a salir lo que la realidad diga, ¿no? O sea, y pues lo que tenemos que hacer, pues es ver por qué salió eso, ¿no? O sea, luego descubríamos, pues, que estaba mal pesado el reactivo, o era otro reactivo, o se había contaminado quién sabe con qué. Pero es eso, ¿no? Tener paciencia en algún sentido y siempre estar abierto. Yo creo que la gran de un investigador es la apertura.
apertura a resolver los problemas con lo que haya, con las herramientas que se le ocurran y que aparezcan, ¿no? Eso es quizá lo más importante. Muy bien. Y bueno, me quedé pensando en esta descripción que creo que ha sido muy reveladora para, no, bueno, al menos para nosotros dos, tal vez para los otros tres que venimos de departamentos distintos. La compleja idea, o tal vez en su simpleza, de la biología es a veces el primer contacto que tenemos con lo que eventualmente vamos a saber como ciencia. No sé, desde nuestras infancias, al momento de escuchar biología, es tal vez hasta nuestro entero concepto de ciencia y eventualmente se va dividiendo en zonas específicas. Si ya nos explicaste qué se necesita para ser un investigador o un buen científico, yo quisiera que nos dieras consejos a personas que están buscando una licenciatura, que están buscando tal vez encontrar, que están interesados en la biología, que tal vez tienen un concepto muy general y que tal vez tienen ese perfil para entrar aquí a ingeniería biológica. ¿Qué consejos, qué perfiles puedes destacar de este alumnado? Bueno, la biología o el concepto de biología cuando yo estudiaba, cuando yo era niño, pues era así como los animales y el bosque. Y hoy sabemos que la biología, y ahora tenemos la gran fortuna de tener aquí al doctor Lascano, que es uno de los pioneros de la biología molecular. O sea, ahora, y justo él nos explicaba en una plática hace muy poquito que las moléculas evolucionan y las moléculas cambian y ese cambio de las moléculas tiene que ver con los cambios que existen en los sistemas biológicos. O sea, podemos casi explicar por qué somos como somos gracias a cómo cambiaron las moléculas. Entonces la biología ya se movió completamente a otra área, ¿no? Y esto es como, a mí me encanta porque es como cuando la física y la química, ¿no? Con la mecánica cuántica, cuando empieza a describirse ese entorno de átomos y los electrones y tal, y ya es así como en dónde está la física y en dónde está la química, ¿no? Y aquí empezamos en eso, ¿no? La biología se está entrelazando con la química de las moléculas y, y claro, te tiene que seguir gustando los seres vivos. Cuando ves una mariposa y ves los colores que tiene, cuando puedes ver que un delfín puede nadar a no sé cuántos nudos por hora y vas sin fricción casi, y que de ahí podemos copiar, por ejemplo, pues ya sabe que de ese diseño se copió el tren bala, por ejemplo, de justamente esta nariz de los delfines, es justamente lo que permite que puedan ir más rápido, que en el tren bala tiene que ver con el sonido, ¿no? Porque el tren bala en Japón hacía muchísimo ruido y sobre todo cuando pasaba por los túneles. Entonces, bueno, la naturaleza tiene unos diseños increíbles, ¿no? El bambú es un material súper resistente y está hecho de dos cosas, nuestros huesos, ¿no? Entonces, si te gustan los sistemas biológicos, muy probablemente estás en el área correcta, biólogo, y hoy la biología es mucho más de lo que era hace unos años, gracias a muchas herramientas, pero gracias a muchas cosas. Y yo, si a mi yo de hace 20 años, 30 años, le dijera, ¿qué vas a estudiar? Pues yo estudiaría ingeniería biológica o biología molecular, ¿no? Excelente, excelente. Y bueno, José, pues ya nada más para cerrar este primer episodio de la quinta temporada de Expreso de Ciencias, nos gustaría preguntarte a quién de tu departamento, de los profesores y las profesoras de ingeniería biológica, te gustaría que tuviéramos en futuros episodios. Pues a mí me gustaría que viniera la doctora Dolores Reyes, creo que ella es una persona que abarca un campo pues muy bonito, que es el de los alimentos, y, y ella ha estudiado alimentos autóctonos para entender pues los procesos de fermentación. Tiene un curso de taller de fermentación que es todo un éxito porque por supuesto se hace cerveza y se hace sake y etcétera. Pero no es tanto
el asunto del alcohol, sino la gran variedad de fermentados. Los fermentados son uno de los alimentos base de la humanidad. Por ahí hay estudios en donde podemos ver qué tan evolucionada estaba una civilización si pasaron solo de quemar la carne o más a hacer, por ejemplo, fermentados o, por ejemplo, ya cocinar en un horno, pues ya es otro nivel, ¿no? Entonces, quizá a mí me parece en estos tiempos en donde también los alimentos o nuestras formas de consumo de alimentos tienen que tener una transición, pues sería interesante oír a la doctora hablar sobre ello, ¿no? Ok, increíble, pues muchísimas gracias. Le vamos a extender la invitación, especialmente porque este es el primer episodio. Y bueno, como es costumbre, ya saben qué les pareció esta experiencia. No, bueno, por mí, padrísimo platicarles de lo que yo hago. Muchas gracias. No, digo, o sea, como siempre, buenísimo conocer más de los compañeros y saber en qué están y de dónde vienen y por qué están de lo que están. Excelente, pues en general, como ustedes ya habían asistido, pero esta vez con papeles diferentes, es un gusto tenerlos por acá. ¿Y sabes por qué, Julián? Porque en este programa nos encanta hablar de ciencias. Nos encanta hablar de ciencias. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon al doctor José Campos Terán, Muchas gracias, un placer estar aquí. como entrevistador al maestro Octavio Mercado González, Muchas gracias. como siempre, ya saben, al doctor Julián Alberto Fresán Figueroa. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado muchísimo este primer episodio de la 5ª temporada. José, en las temporadas anteriores, pues justamente justo para la conducción con Ana, pues vale más la pena que alguien que sí sepa, no yo. Entonces, ¿te animas a quedarte como conductor en la temporada? Sí, muchas gracias, sí, un placer. Perfecto, pues a un año de Expreso de Ciencias casi grabando, me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, pues por favor no se olviden de seguirnos en YouTube, en Spotify, en TikTok y esperemos que esta temporada les agrade muchísimo. Gracias, ya saben, 5ª temporada, nuevo conductor. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti, que nos estás escuchando. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.